Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una transmisión más de este programa Agua que quita la sed. Bendiciones para todos ustedes. En este día, nuevamente con nosotros, el pastor Noé Rivera. Mi nombre es Beatriz Silva primeramente y pastor, bienvenido. Gracias, Betty. Nos da mucho gozo el poder estar aquí una vez más, sabiendo que Dios tiene algo bonito para la gente que nos oye. Esperamos que sea de bendición lo que podamos hablar en este programa. Así es, en este día tenemos un tema, el nuevo nacimiento, pastor. Es un tema muy precioso porque el programa pasado, en los programas pasados hablábamos sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Y el nuevo nacimiento nos habla mucho de aquello que no podemos perder si realmente lo hemos tenido, ese nuevo nacimiento. Y es un placer que usted esté aquí y nos pueda explicar para toda la audiencia acerca de qué significa el nacer de nuevo, como dijo Nicodemo. Amén. Sí, fíjate de que el nuevo nacimiento lo sabe Dios únicamente. Lo que nosotros vemos son los frutos de un nuevo nacimiento. Y es de suma importancia porque el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y a veces se confunde la gente porque alguien le dice, ¿quieres aceptar al Señor? La gente dice, sí quiero, levanta sus manos o incluso puede llorar, pero el nuevo nacimiento se va a conocer por los frutos. Los frutos demuestran si hay un nuevo nacimiento o no. Si alguien dice, yo quiero aceptar al Señor, llora, se puede bautizar incluso, pero luego no quiere cambiar, quiere seguir haciendo lo mismo, decir malas palabras, portarse mal, no ir a la iglesia, no. Entonces está en duda si en realidad el nacimiento que el Señor espera se ha en realidad dado en su vida. Sí, claro, por eso entra esa confusión, ¿no? De ¿eres salvo o esa persona es cristiana o no es cristiana? Sí, sí, porque va a la iglesia, el hecho de ir a la iglesia no significa que haya nacido de nuevo. Y ese es el problema con nuestros hijos. Nosotros debemos, nuestros hijos que han nacido dentro de la iglesia, debemos nosotros asegurarnos si han nacido de nuevo. No solo es el hecho de bautizarlos porque están ahí, sino que hayan tenido un nuevo nacimiento. Y tú mencionabas a Nicodemo, y aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo tomó las cosas literal y dijo, ¿cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pero lo que sucede es de que cuando nosotros, todo ser humano que nace tiene ese pecado que es heredado de Adán. Una persona es pecadora porque trae ese pecado heredado. No se vuelve pecadora después, ya cuando aprende a mentir o a decir cosas, trae ese pecado. Entonces la Biblia dice que en el primer Adán todos traemos ese pecado, pero tenemos un segundo Adán que es nuestro Señor Jesucristo y Él es ese segundo Adán que da fruto o que da hijos espirituales. Entonces, el nuevo nacimiento habla de un nacer del espíritu. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero nuestro espíritu estaba muerto porque el alma había tomado el dominio del cuerpo, ha tomado el dominio del cuerpo y entonces ha hecho que el espíritu no tenga ninguna autoridad. Por eso es de que nuestra conciencia no nos redarguye cuando hacemos cosas malas y el espíritu no está ahí.
Cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que nace dentro de nosotros es el Espíritu, que nace de nuevo, porque ya estaba ahí. Y entonces ese nuevo nacimiento, Dios comienza a usar el Espíritu para guiarnos a través de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia estaba cauterizada a causa del pecado. Entonces el Espíritu aviva nuestra conciencia y comenzamos nosotros a entender, y cuando queremos hacer algo mal, nuestra conciencia nos redarguye porque el Espíritu de Dios está ahí, no solo para redarguirnos, sino también para enseñarnos. Entonces, alguien que dice sí, acepto, no necesariamente es que se haya convertido. Exacto, ese espíritu que instruye es el que nos va a dar testimonio, ¿verdad? Una palabra que también viene en la Biblia dice que por sus frutos os conocerás. Así es. Y entonces una persona que ha nacido de nuevo tiene que querer dejar las cosas. Sí. Tiene. Si alguien ha llegado a la iglesia y se bautizó, hizo todo, y después no quiere hacer nada, no quiere ir a la iglesia, no quiere aprender las alabanzas, no quiere a veces ni bautizarse. Y entonces la gente dice, sí, nació de nuevo porque hizo la fe. De hecho, en la Escritura dice, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, dice, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la gente dice, sí, le confesó y dijo, pero ahí no hay un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es interno. Entonces esta palabra se cumple, pero la persona tiene que dar frutos de un nuevo nacimiento, de querer cambiar, de querer agradar a Dios. Pero si solo hizo la confesión de fe, entonces de nada sirve porque se engaña a sí mismo. A Dios no lo va a poder engañar. Entonces la gente pretende que son cristianos, pero sus frutos niegan que en realidad han tenido un nuevo nacimiento. Miramos nosotros en la Escritura, encontramos a un hombre que se llamaba Simón. Entonces dice que Simón era un mago. En el capítulo 8 del libro de Hechos, dice en el versículo 9, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, dice, a la gente de Samaria, haciéndose pasar, dice, por algún grande. Entonces, adelantémonos un poquito. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, dice. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, dice que estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, dice, estaba atónito. Y entonces dice que el versículo 17, llegaron los apóstoles a ministrarles, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, quería pagar. Él pensó que los dones de Dios, la gracia de Dios se podía comprar. Ya había aceptado, ya se había bautizado, a los ojos de todo era un cristiano nacido de nuevo, pero cuando se van a ver los frutos, no hay. Sigue en esa situación. Y entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y luego le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás, dice, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y ya se había bautizado, ya había hecho todo. Entonces vemos mucha gente hoy así, que ya hizo todo, incluso hasta se pudo haber bautizado y todo, pero no hay frutos de arrepentimiento. Entonces no se puede decir una persona es salvo. Por eso la Biblia dice, no todo el que desciende de Israel es israelita, ni todo el que me dice Señor, Señor será salvo. Así es.
Tremenda cosa eso de Simón, ¿verdad? ¿Cuántos Simones habrá dentro de las Eso es algo congregaciones? porque hay también una parábola de un rey que hizo fiesta de bodas y dice que entró un hombre ahí sin agarrar vestimenta de bodas. Entonces, a veces eso no es que en el cielo se coló alguien, que la gente piensa llegó al cielo un colado. No, al cielo no se va ningún colado. Aquí a la iglesia se nos puede colar alguien sin el traje que debe de tener, sin la vestimenta, o sea, no siendo salvo, aparentando ser algo. Pero dice que el rey mismo descendió a ver y dice que lo encontró sin vestimenta y le dice, amigo. Fíjate que no le dijo hijo, no le dijo hermano, nada, sino le dice amigo. ¿Cómo hiciste para entrar aquí sin vestimenta? Y donde vio que no tenías la vestimenta, dice que el hombre enmudeció. Porque aquel que ha estado en una iglesia y le han predicado el evangelio y no quiere, ya no tiene excusa ni defensa. Entonces dice que lo sacaron de ahí. Lo sacaron de eso, porque no puede engañar al Señor. Sí, en ese versículo hablaba, ¿verdad? Justamente de que estaba dentro de la iglesia, dentro del reino, pues, que somos aquí en Estaba la tierra con la ahorita, gente, sí. con la gente de Dios. Exacto. Hay ese versículo que usted decía que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Implica muchísimo porque dice la palabra de Dios que nosotros seremos justificados, ¿verdad? A través de esa creencia en nuestro corazón, ¿verdad? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, para ser justificados, pero tiene que ser traspasado ese corazón, tiene que ser incircuncidado, ¿verdad? Exactamente, circuncidado. Entonces la fe, el problema es de que la fe se debe demostrar por las obras. Si hay obras de fe, eso comprueba mi fe. Claro. Pero alguien que dice que tiene fe y no tiene obras, su fe, dice la Biblia, es muerta. Es muerta. Amén. Muchas gracias, hermano Noé, por una enseñanza más. Gracias a todos ustedes por seguirnos en este programa. Sean bendiciones para cada uno de ustedes. Los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos llamen a los teléfonos que están apareciendo. Si usted tiene alguna duda, alguna petición, llámenos y estaremos con todo el gusto de poder atenderles. Muchas gracias, hermano Noé. Gracias, Betty. Dios les bendiga.